¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué el pato Donald se cubre con una toalla después de bañarse si no usa pantalones? Quédate con nosotros e intentemos responder a estas y otras preguntas junto a El gallo de Sócrates. El tema de hoy: la vida en tiempos de COVID. Así es, mi gente chula, mi gente linda, pues nos dijeron que ya no podíamos usar música por el copyright. Así que les doy las gracias. Nos veremos en algún otro momento. ¿Se la creen? Bienvenidos carnalitos y carnalitas, yo soy Critón. Y ahí nos topamos por la Gonza Carrera, la Gabriel Hernández, CTM El Risco, la Villahermosa Nueva Tzacualco. Ay, 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 puro Puente Negro y vámonos por unos ricos huesitos. ¿Qué semana? Primero coloquio, la vida en tiempos de COVID. Taller reflexivo, desde luego, creando humanidad con Patricia Torres. Y terminamos con Revolución de la Esperanza, como vivir en plenitud. Qué bonito circunloquios, vayan a verlos al Face. Y dígame, ¿cómo está mi Ateneo proletario? Qué gusto volverlos a ver. Yo tengo una preguntita. ¿Es difícil aprender filosofía? O bueno, ¿cómo llegar a ella? ¿Cómo empezar a aproximarnos a ella? Vaya, ¿ustedes cómo la aprendieron? A ver, díganme, ¿ustedes cómo se acercaron a esta belleza? ¿Qué hay, Critón? Pues la verdad me da mucho gusto que hayamos encontrado la manera de que siguieras con nosotros, y quiero abonar con pues cómo yo la aprendí, cómo yo me aproximé a ella. Y aquí hago una distinción. Primero, que la filosofía se lee, pero también se ejerce. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. La misma palabra, y ya lo habíamos comentado, somos amantes, amigos de la sabiduría. Por lo tanto, la aproximación a ella siempre es movida por un sentimiento afectivo de conocer la verdad o las causas primeras de las cosas, lo cual nos lleva inevitablemente a leer o a ejercer. Y en mi caso, cómo me aproximé es muy curioso, porque llego a la filosofía en la adolescencia por dos autores que no vemos en la academia. Eso fue lo más gracioso, que no se toma tan en serio, y es una gran discusión que después vamos a tener. Uno de ellos es Gibran Jalil Gibran, y el otro es Rabindranath Tagore. Yo los leía en la preparatoria. Yo pensé que eso era como la filosofía, ¿no? La filosofía de la academia, y entré a la Facultad de Filosofía y Letras con esa expectativa. Posteriormente me di cuenta que era muy difícil, ¿no? Que era muy difícil la filosofía. Por más que la leía, no la sentía con la ligereza con la que yo había entendido, y pensé que tal vez lo mejor habría sido estudiar ciencias políticas. Pero bueno, con el tiempo uno se empieza a fascinar y empieza a entender que el filósofo es muy apasionado, la filósofa es muy apasionada, y se comprometen demasiado con los términos, con la argumentación, y eso lo vuelve más complejo. Pero cuando uno entra en ese juego, lo disfruta. Y lo segundo es ejercer la duda, ejercer el asombro, ejercer la curiosidad, el indagar. Y es por eso que es tan importante que esta aproximación se dé en la infancia, nuestros niños, nuestros adolescentes, que tanto necesitan trazar un camino, un proyecto, y entenderse a sí mismos dentro de pues una comunidad, dentro de un entorno, dentro de un estar aquí. Claro, como dice Alan, aproximarse a la filosofía es algo un poco complicado si entendemos a la filosofía como esta cosa académica que solo podemos aprender a través de los libros. Yo recuerdo que el primer filósofo del que tuve conocimiento
Ni siquiera lo conocí por sus aportaciones a la filosofía. Más bien, en una clase en secundaria de electricidad nos pidieron que investigáramos sobre el magnetismo. Y ahí fue cuando descubrí a un muchacho que se llama Tales de Mileto. En ese momento yo no sabía que ese señor era filósofo y que tenía una teoría sobre la filosofía, pues que es muy importante. Yo solo lo veía como un sujeto, ¿no?, que en algún momento de su vida descubrió unas rocas que se atraían y que se repelían, ¿no? Eso era lo único que yo sabía. Con el tiempo también descubrí a otro filósofo que también tenía otra disciplina, ¿no? Se especializaba en otras cosas también, y seguramente lo recordarán por el famoso plano cartesiano. Y este filósofo pues es Descartes para los cuates, ¿no? Descartes. Pero yo no los conocí por sus teorías filosóficas, los conocí por otras cosas, por matemáticas, por magnetismo. Fue ya hasta la preparatoria cuando me adentré un poco en el pensamiento filosófico de los clásicos, Platón, Aristóteles, Kant, de los clásicos filósofos que se escuchan, no de los filósofos griegos clásicos. Y me di cuenta que mucho de lo que ellos decían con argumentos bien expuesto eran preguntas básicas, preguntas que nosotros no nos hacemos porque nos resultan obvias. Creo que ese es el asunto. Creo que el acercamiento a la filosofía tiene que ver justo con dejar un poco de lado aquellas respuestas que nos parecen obvias y cuestionarnos eso que creemos que está seguro. La pregunta de cómo acercarse a la filosofía. Es difícil tratar de proponer una respuesta que no suene académica, ¿no? Es complicado, puesto que parece ser que la filosofía se entiende como una ciencia, ¿no? Aunque no es una ciencia exacta, se entiende que hay reglas que se deben de seguir y que debes tener cierto conocimiento previo, ¿no? Unas bases. Creo yo que en esencia la filosofía, o para acercarte a ella, debes tener, creo yo, dos cosas así como muy generales, ¿no? Una es tener crítica, pensamiento crítico, como el cuestionarte por qué haces cosas o el porqué de las cosas, por muy pequeña que ésta sea, ¿no? Como de repente es ¿por qué debo de comer a cierta hora, ¿no? Cuando a lo mejor, no sé, no tengo hambre, ¿no? Pero en mi familia lo hacen. O qué pasaría si, no sé, hoy no voy a la escuela, no voy al trabajo, ¿no? Más allá de que me descuenten el día o pierda la clase, ¿qué otro tipo de repercusión habrá, ¿no? No sé, ese tipo de crítica, ¿no? Como a cuestionar un poco lo que te pasa en tu vida diaria, ¿no? Cosas muy pequeñas, pero que las cuestiones, ¿no? Y la otra es curiosidad, en el sentido de eso, ¿no? De querer saber qué hay más allá de la vida diaria, ¿no? De la rutina que ya tenemos hecha y de la que somos partícipes, ¿no? Querer saber o entender más cosas que a simple vista para los demás parecen obviedades y parecen cosas que no se deben de cuestionar porque ya están dadas por hechas, ¿no? Y el hecho de cuestionarlas implica que en un punto dado te vean raro, ¿no? Y que te hagan a ti mismo preguntas como ¿por qué te cuestionas eso, no? O qué ganas con eso, ¿no? Es hasta cierto punto parece ser que o tener curiosidad por acercarte a la filosofía es también ser rebelde, ¿no? Es ir como contra todo lo establecido. En general, para mí, acercarte a la filosofía o a esto son esas dos cosas, ¿no? La curiosidad y la crítica, ¿no? Pero no la crítica en el sentido de criticar por criticar, ¿no? Así como de, ay, mira, esa ropa no le queda, ¿no? A alguien, ¿no? O ese peinado, ¿no?
Es la crítica a uno mismo, a la crítica de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O para qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué resultado me va a dar? Al final cambiará si lo hago o no lo hago. ¿Tendrá repercusión en alguien más aparte de mí? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de preguntas que parece que rompen con esto, ¿no? Con la vida diaria, con las rutinas de la vida diaria. Entonces, básicamente, creo que esas dos palabras son, ¿no? Esos dos conceptos son como el inicio de acercarte a la filosofía. Puedes acercarte creo yo que también decirte como una guía, por así decirlo, de cómo acercarte a la filosofía también va justamente en contra de la filosofía, ¿no? Creo que la filosofía es algo por lo que tú solo debes de lanzarte, más allá de que alguien te lo recomiende, no lo veo así. Es algo innato, ¿no? Es esta liberación del pensamiento y de la forma en la que ves las cosas, pero no sé, quizás es algo muy escéptico, ¿no? Por mi parte creo que el único consejo, la única forma que puedo decir de esto es háganlo, cuando tengan curiosidad de las cosas, háganlas, cuando tengan dudas, cuando quieran criticar o ver las cosas diferentes, también háganlo, ¿no? Eso es como parte fundamental de acercarte a la filosofía. Es una pena que el sistema no piense igual que ustedes. Eso me recuerda que yo era el Engels de mi querido Sócrates, siempre pagando la cuenta. Pero me gusta lo que me dicen. Yo creo que sí voy a llevar a mi hijito Cristóbulo ahí al yelmo colectivo. Ahora sí, vámonos con lo que sigue, con lo sabroso, con lo bueno. Los mejores momentos del circunloquio La vida en tiempos de COVID. Vámonos con eso, y dice de ahí. Pero generalmente lo que pasa con estas enfermedades o con estos sucesos es que se reorganiza el mundo y vienen a formarse nuevos tipos de comunicación entre los seres humanos. Por ejemplo, este colectivo, este tipo de estrategias de comunicación, que son estos circunloquios, que nos vienen a reunir de otra forma, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese sentido de la etnicidad? ¿Dónde está ese sentido de la comunidad que nos hace cuidar al otro, que nos hace tener esa conciencia social y moral? Hay diferentes etapas en las cuales va a existir la conciencia hacia las otredades o la empatía hacia la situación. Entonces, aquí vimos muy claramente cómo se empezaron también los ataques entre las personas, de quienes podían estar en casa y quienes no podían. Creo que la pandemia, algo que también nos trajo mucho, es pensarme. Y a la gente le duele mucho pensarse, porque en ese pensamiento podías darte cuenta que estabas al lado de la pareja y decías, caray, ya no quiero estar con ella, caray, ya no quiero estar con él. Y entonces escuchamos que hubo un incremento bárbaro en las noticias, ¿no? De que violencia de parejas, ¿no? Separaciones, y los abogados no podían hacer trámites porque el tribunal estaba cerrado, todo estaba colapsado, ¿no? Y ahora sopórtate al marido, que al marido no lo habías visto más que los fines de semana lo veías, y eso entre comillas porque íbamos al súper. Por su parte, Julio nos comparte: yo participé en un rosario por Zoom. Fue muy fuerte porque no podías abrazar al familiar inmediato. En este caso, mi tía que perdió a su esposo. Creo que a todos nos tocó vivir ese tipo de experiencias y sí es muy fuerte, ¿no? Por más que uno mande el mensaje de estamos contigo y todo, pues la cercanía siempre es como algo que uno necesita, ¿no? Estamos en una sociedad a donde uno de los principios básicos que tenemos es el de la inmediatez. Todo se resuelve, todo se quiere asumir de una manera inmediata y con el menor esfuerzo. Aunque la muerte ha intentado ser socialista, lo cierto es que ha sido clasista, es clasista. Lo que es cierto es que se ha manifestado de manera contundente
los que menos tienen, porque las condiciones así lo permiten, y desde luego que este asunto pues no es menor, porque antes se hablaba de que la muerte igual chingaba a Carlos Slim o a cualquier persona del barrio. La verdad es de que en este caso esta pandemia ha sido completamente la muerte clasista. La pandemia estaban como estos pleitecitos que de las personas que salen, de las personas que no salen, y que por qué salen, y que huele a irresponsables, ¿no? Pero nos poníamos a pensar, claro, económicamente tenían una pérdida, probablemente a lo mejor no familiar, pero económicamente tenían una pérdida. Bueno, pues hay una narrativa que se está construyendo que vamos a retroceder 20 años en materia de derechos después de la pandemia. Eso es gravísimo porque, como bien comentaron varios, el sistema de salud está casi colapsado, lo vimos en la pandemia, todas las enfermedades distintas a COVID no estaban siendo atendidas y ahorita estamos regresando a una relativa normalidad, pero que la realidad es que si seguimos con esta situación de que lo dejamos todo al sistema de salud y nosotros no hacemos nada en lo individual y en lo colectivo, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Veo que como que se quedó ahí en pausa, a mí sí, no sé si ustedes, pero a mí sí me entró como mucha curiosidad y dije, yo quiero ver ese video, así es que Pati nos va a hacer el favor de pasarlo, ¿sale? ¡Lávese las manos, chicos! ¡Ya viene el coronavirus! ¡No puedo lavarme las manos! ¡Lávate las manos! ¡No puedo, que Dios ayude! El que todos expresemos nuestra forma de cómo estamos viendo el mundo, eso es lo rico, ¿no? De que la diversidad, ahí radica la belleza y también la riqueza de nuestra humanidad. Oigan, lamentablemente esto se ha acabado, no sin antes ahorita escuchar a Alan y agradecerles mucho por estar aquí, por acompañarnos, por decirnos qué piensan. En serio, gracias. Creo que, bueno, en mi opinión yo aprendí muchas cosas. Y también otra cosa que me encanta es que veía sus camaritas y tomaban nota. Creo que todos estamos ahí anotando cositas que nos agradan, quizás otras que no tanto, pero eso es muy bueno. Así es que muchas gracias. ¿A poco no se antoja ver ese circuloquio? Ahí está en el Facebook, vayan y véanlo. Ahora sí pasemos a nuestra mesa. ¿Cómo ven? ¿Cómo va? Pero mire nada más, tenemos caras nuevas. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás, Jazz? Vaya. Pues bueno, a ver qué les pareció, qué balance tienen sobre esta mesa. Y ahí pásense la bolita como se les dé la regalada gana. Yo quedé encantada con el diálogo porque Juan y Ariel nos hicieron reflexionar en cómo un virus nos vino a visibilizar las precariedades, las carencias, las fragilidades que tenemos como especie, como seres humanos, no solo en términos biológicos, sino también en términos emocionales, mentales, sociales. Es una oportunidad de tomar conciencia de nosotros como especie y de qué tan importante es que cooperemos todos para recuperar la salud, tanto individual como social, como colectiva. ¿Por dónde empezar? Eso es una gran pregunta y creo que Ariel dejó ahí un punto de partida, no es el único, pero me parece muy valioso a destacar. El aceptar que estamos en procesos de duelo, el aceptar que no tenemos control de las cosas, que vivimos en incertidumbre y que el miedo, lejos de ser una emoción negativa como la hemos catalogado, tiene mucho que enseñarnos. Quizás es la emoción que nos viene a invitar a trabajar, o mejor dicho, a construir humanidad. Este circuloquio, La vida en tiempos de COVID, creo que nos dejó para reflexionar muchísimo. Por un lado, Juan empieza hablándonos de las crisis, ¿no? De cómo es que de alguna forma esta crisis de la pandemia hizo que de alguna manera se detuviera el tiempo y que a partir de ahí cómo hacíamos para defendernos. Y nos habla de este mecanismo de defensa característico de los mexicanos, que es el humor. Y por último nos habla de esta eticidad, ¿no?
este formarnos en valores, lo cual enfatiza que es una necesidad, pues necesitamos al otro para ser. Y nos pregunta, ¿no? Al final, ¿cómo es que nos cuidamos? ¿Cómo es que a partir de cuidarnos, cuidamos al otro? Y por otro lado, Ariel nos pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos de esta pandemia? ¿Nos humanizamos? ¿Corporizamos este aprendizaje para poder seguir cuidándonos? Y algo que me quedó mucho de Ariel fue cómo estoy en la vida, qué pasa con la vida y cómo estoy con ella y qué he hecho con ella, no solo para disfrutarla en tiempos o no de COVID, sino también para disfrutarla en cualquier tiempo. Sí, fue una gran reflexión. Yo voy a rescatar el clasismo que mencionó Mauricio y Ariel y en sí otros compañeros y compañeras. Y bueno, yo creo que sabíamos y sabemos perfectamente que México es un país cuya población en su mayoría vive en condiciones muy adversas, en condiciones de pobreza. 2, que el sector de la economía informal es mayor que el de la economía formal. Entonces, si de un lado pierdes un trabajo, imaginemos la cantidad de trabajos que se pierden del otro lado. Y también que hay un sector que sí tenía la oportunidad de quedarse en casa y fue indolente por la individualización, por la descomposición del tejido social, por la presencia de valores que el mismo sistema capitalista y neoliberal ha venido ejerciendo de primero tú, luego los demás, ¿no? Entre otros muchísimos. Ello no le permitió entender que una inmensa mayoría no podía parar. Y aquí sí termino disintiendo con varios del circunloquio. Yo creo que no hubo tal polarización, ¿no?, entre los que trabajaban por necesidad y quienes podían estar en casa. No hubo eso, porque quienes estaban trabajando por necesidad no estaban en Twitter, no estaban en Facebook, estaban trabajando. Entonces la discusión se dio entre quienes tenían un teléfono, internet y tiempo para mostrar su clasismo. Pues sí, ya lo dijeron Patti y Jazz, igual que Juan y Ariel. Parece que este proceso que hemos vivido de pandemia es una oportunidad para poder reflexionar sobre cómo nos vemos frente al mundo y cuál es el papel que desempeñamos frente a todas estas injusticias que solo se marcaron más. También me gustaría resaltar la idea de que esta pandemia no es un proceso o no es un evento, mejor dicho, que ya haya terminado. No estamos frente a algo que va a terminar muy pronto, ¿no? Tenemos esperanza en ciertas medidas que se pueden tomar, pero eso no quiere decir que ya superamos este evento. Entonces creo que esta idea de la reflexión y de la crisis, como lo mencionaba Juan, tiene que ayudarnos a entender que tenemos que lidiar con este evento de la mejor manera que podamos, siempre entendiendo cómo estamos constituidos, cuáles son nuestros alcances y qué tanto podemos aportar justo para que no solo a nosotros, sino a nuestra comunidad les sea más llevadero este proceso tan difícil. Y pues sí, tratar de evitar, como bien dice Alan también, estas divisiones entre los que sí y los que no, porque más allá de aportar algo, simplemente hacen que pues las personas se dividan y creemos problemas donde realmente no los hay. Siguiendo la línea de Alan, hablando un poco de esto de la pandemia y de los escenarios que ha montado, es evidente que la pandemia nos ha afectado de muchas maneras nuestras vidas, ¿no? La vida diaria que
la rutina que teníamos se ha ido adaptando, ¿no? a estas múltiples restricciones y recomendaciones, ¿no? Y aunque han sido algunas obligatorias, no, pues no sé, hasta cierto punto o en un punto ya hasta las vimos bien, ¿no? Ya no fue como antes, ¿no? Que nos sentíamos coaccionados, ¿no? O limitados así de una forma un poco violenta, ¿no? Más bien hemos aprendido a ser un poco quizá disciplinados, ¿no? Entonces, pues nada, en general, debido a esta nueva cotidianidad en la que ya estamos, incluso parece que de repente se extraña la rutina que teníamos hasta hace año y medio, ¿no? Debido a eso, creo que la pandemia ha sido un fuerte frenazo a todas las inercias que traíamos propiamente antes de esto, ¿no? Todas las inercias psicológicas, sociales, políticas, económicas, laborales, ¿no? El mundo dio un frenón de golpe y pues ahora justamente en esta como pausa que incluso se sintió en algunos meses, nos ha llevado a reflexionar, ¿no? De muchas maneras, cada quien a su modo. Y entre una, creo yo, es que por ejemplo también las redes sociales han adquirido un nuevo sentido, ¿no? Creo que las redes sociales antes eran como de mucha recreación y ocio, ¿no? Y ahora creo que una característica muy fuerte que tomó mucho cauce fue el de la comunicación, ¿no? El hecho de acercarnos más cuando antes sentíamos que las redes sociales aislaban. Ahora dieron un giro de 180, ¿no? Y pareciera ser que las redes sociales nos han ido acercando, ¿no? Hasta el circuloquio es una muestra de ello, ¿no? Inclusive ya al no poder hacer conferencias o pláticas presenciales, ese tipo de técnicas como los circuloquios o inclusive este podcast nos permiten acercarnos a ustedes, ¿no? Entonces creo yo que dentro de todo el mal que ha habido en este tiempo de pandemia, nos hemos ido adaptando y evolucionando y hemos encontrado propiamente ventajas, ¿no? De las herramientas que ahí estaban, ¿no? Quizá aún sentimos que no es lo mejor o no nos terminan de gustar del todo, pero siendo honestos, creo que sí nos han permitido sacar algo de ventaja y creo yo que se ha reinventado esto, ¿no? De la comunicación. Creo que nos ha dado un nuevo tipo de libertad que también debemos de aprender a ejercer con cautela, ¿no? Para justamente no ir a acabar en otro escenario desfavorable en un punto, ¿no? Pero no lo sé. Pues ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Ahora sí que vayan a ver el video y también ustedes pónganse un rato a filosofar al respecto. Ahora vamos con la entrevista de Sendiramis. Y le acompaña alguien que también estuvo en la mesa, Juan Alanis, que por cierto trabaja filosofía para niños. Viene de ahí. Hola, hola a todos, esperemos que se encuentren súper bien y pues como ya es costumbre y retomando un poquito el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre filosofía y para eso contamos con Juan Alanis. Él es licenciado en filosofía, además cuenta con una maestría en psicología. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí muy emocionado de estar con ustedes. ¿Qué te parece si iniciamos con nuestras preguntitas del día de hoy? Pareciera que ser filósofo pues son como de otro planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dirías tú quiénes son o cómo podemos nosotros llegar a ser grandes filósofos? Me acordé de Optimus Prime, ¿no? Estamos entre ustedes, la sombra. No, pues somos humanos, al final de cuentas los filósofos pues sí venimos de un aspecto académico, pues de una formación. Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a hacer filosofía? Pues yo considero que hay muchos caminos, hay muchos caminos para hacerlo. El primero de ellos pues es darse la oportunidad
darse la oportunidad de escuchar otras ideas. Eso es bien difícil, podría parecer muy sencillo, pero no lo es. Podemos verlo ahora que estamos en las redes. Cuánta gente discute y se pelea y se mienta cuanto puede en los comentarios. Ahí está, y no vemos el post, vemos los comentarios porque son los entretenidos, pero ninguno de ellos construye. Y no estamos de acuerdo con las ideas y le damos me enoja y reportamos y hacemos un montón de cosas. Entonces, lo primero es escuchar las ideas, entender las ideas de las otras personas. No porque vayamos a estar de acuerdo, sino simplemente porque es otro punto que nosotros o nosotras no consideramos dentro de nuestro marco conceptual, digámoslo así. Entonces, lo primero es escuchar otras ideas. Lo segundo también tiene que ver con lo de las ideas. Es buscar otras ideas que no vayan con las mías. ¿Cómo obtenemos esto? A través, yo creo que de la lectura. No necesariamente de textos filosóficos clásicos como diálogos de Platón, Aristóteles, que evidentemente podemos llegar y están ricos, ¿no? Están padres leerlos, de repente sí son medio pesados, porque pues no tenemos mucho el hábito de la lectura. Pero sí podemos empezar a adentrarnos un poquito más en algunas lecturas, en post que veamos un poquito más densos, más largos, en vez de darle el scroll y vámonos, ya no quiero ver eso, mejor véndelo en meme, nos detenemos un poquito a la lectura. Vamos, ser filósofo no es gratis, requiere un poquito de esfuerzo, como todo en la vida, va a requerir esfuerzo. Ajá. ¿Cómo llegamos a ser grandes filósofos? Esforzándonos, dándonos la oportunidad también de aperturarnos a otras ideas, de saber, primero, que no vamos a tener la verdad absoluta, porque lo primero que vas a saber ahí es que no hay absolutismos, no hay verdad absoluta. Y paradójicamente, pues esta es una verdad, ¿no? No hay una verdad absoluta. Sí, entonces, así es. Entonces, en ese sentido, vamos a escuchar las otredades, vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a darnos el chance de leer y dialogar. El último punto para la filosofía es el diálogo. El diálogo no como discusión, como yo te voy a ganar, te voy a convencer, te voy a meter, mentalidad de tiburón, no. Tiene que ver con la construcción. Ajá. Yo aporto un conocimiento y tú aportas otro. Entre esos dos conocimientos, ¿qué nuevo conocimiento puede surgir? Yo creo que eso nos hace ser ya partícipes de una filosofía. El aportar conocimientos, el generar nuevas ideas y que éstas crezcan y se cultiven. Pues sí, mis niños y mis niñas, esto lamentablemente se terminó. Pero antes mandamos un saludo. Un quiolas para la Génova Peralta, Mujer Mariposa Ixtli Xochitl. Puro Woman Crew Full Power. Para el Mauricio de la Obrera, Sergio y Claudia de la San Pedro Rifa Ciudad Lago, cómo no. Saludos a Gabriela Gallegos del Faro Indios Verdes, a ver cuándo nos echamos unas migas de la Gonza. Saludos a Leticia Peralta y a la chamacada del curso Comipens del Yelmo, de la profesora la chamana mayor Patricia. Se acabó mis niños, se acabó y nos vemos en la próxima. Esto es El Gallo de Sócrates. ¿Podrán nuestros héroes ayudar a Critón a cumplir la promesa de su maestro? ¿Podrán mis nietos sobrevivir a Chabelo? No. Acompáñenos la próxima vez en un nuevo capítulo de El Gallo de Sócrates.